arrasó el hogar temporal de miles de refugiados. Hombres, mujeres y niños que vieron su esperanza reducida a ceniza. Tras años bloqueados en Lesbos, miles de familias solicitantes de protección internacional quedaron a la intemperie. Otra vez bloqueados por los países de la Unión Europea. Familias que vuelven a sufrir el hambre que les condenan las autoridades europeas. El incendio en el campamento de Moria y la situación vivida en la isla griega de Lesbos ha dado lugar a lo que se conoce como a la crónica de una tragedia ya anunciada. Este campamento albergaba a más de 13.000 cuando fue construido para acoger a 2.800 personas, en una situación de hacinamiento a la que además el acceso a los recursos básicos era muy limitado. Todo esto sumado a una frustración por qué va a pasar en los próximos meses, la llegada de una pandemia y de un confinamiento ha dado a entrever que las políticas migratorias europeas y de acogida han sido todo un fracaso, por lo que se ha tenido que redactar un esperado nuevo pacto migratorio. En este nuevo pacto migratorio se busca el consenso de los Estados miembros para llevar a cabo unas políticas de acogida. Sin embargo, este acuerdo de este pacto migratorio todavía no llega. Can see our situation. We don't have any place to. There is no any toilet. There is no any enough water, no food. Today, all the day we didn't have food. Just at the end of the day, they give us food, and you can see we are in the street. I have two children, small children. They didn't eat any food. They are hungry. La respuesta ha vuelto a ser el bloqueo de Europa. Así se ve desde el cielo el nuevo campo provisional de los refugiados en Lesbos. Poco más de la mitad de los refugiados de Moria han accedido ante el temor de ser encerrados. 600 tiendas donadas por ACNUR darán cobijo a los refugiados, mientras Europa busca una solución. Mientras el frío del invierno y la lluvia siguen condenando a los refugiados. After 3 consecutive fire incidents in Moria Reception and Identification Center, the whole camp has burned down. The site used to host 12,000 asylum seekers, including 3,000 women, 5,000 children. All of them are today homeless, sleeping in the street, in the olive groves. So UNHCR has supported with transferring the vulnerable group to better accommodation. El incendio del campo de Moria deja una nueva brecha en las instituciones de la Unión Europea, que no logran un acuerdo para hacer frente a la realidad de las migraciones, pero anuncian un nuevo pacto migratorio. Tous les États européens doivent être mobilisés, nous devons soutenir les pays comme la Grèce, ils sont en première ligne, nous devons assumer nos responsabilités. Ce débat est difficile sur le plan politique en Europe, nous le savons, mais c'est la dignité du projet européen d'être rassemblés pour être en mesure de progresser et de relever ce défi. Je pense que l'on doit continuer à travailler pour améliorer le contrôle de nos frontières. Les frontières de la Grèce sont les frontières de l'Union européenne. La Unión Europea ha presentado un nuevo pacto sobre las migraciones y asilo que proponen distribuir responsabilidades entre los Estados miembros, pero también refuerza los controles fronterizos y fortalecer los mecanismos para deportar a las personas llegadas por las fronteras exteriores de la Unión. The robust management of the external borders. There will be new and mandatory screening at all borders of all arrivals under the new system.
Currently, the only obligation is for a member state to take the fingerprints of someone who arrives irregularly and simply registers. Under the new pact, all arrivals will be subject to a thorough security, health and identity check. Aproximadamente 2/3 de las personas que entran de forma irregular en la Unión Europea no reciben el asilo, según fuentes oficiales. Por ello, la Comisión quiere tramitar su expulsión en menos de 12 semanas. It's important that we can have this decision of returns very quickly, in 12 weeks, and then also be able to do the returns. This is also an important message that you will be returned if you are coming to the European Union and do not have the right to stay. And I think this is what the European citizens ask from us. El nuevo pacto migratorio de la Unión Europea pone fin a la redistribución de los refugiados. La propuesta de Bruselas es una declaración de rendición ante las fuerzas ultraderechistas y erosiona las garantías de respeto de los derechos humanos de los migrantes que llegan a las fronteras. La ficha está ahora en los Estados miembros, que deberán cerrar este pacto migratorio. Europa cierra así la puerta a la acogida solidaria y permite que los Estados rechacen acoger migrantes y puedan financiar su deportación. Además, externalizarán las fronteras exteriores con países terceros, medida rechazada por los movimientos sociales. I would say that yes, this is going to serve the European Union, but not refugees and asylum seekers, because the externalization policy that has been one of the problems in the global refugee protection system is going to be strengthened further, and asylum seekers and refugees' rights are not part of this picture. Sobre la mesa, muchas dudas. En los puertos, mucha incertidumbre. La vida y los derechos no vuelven a ser el eje de debate europeo a semana del nuevo proyecto del pacto migratorio. En el año 2015, Europa vivió el mayor éxodo de personas que migraban en busca de una mejor vida y que huían de la guerra. Un hecho que solamente se recuerda después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta Europa, hasta este continente, llegaban personas principalmente de Siria, de Afganistán, de Irak, pero también de África y en menor parte del sureste asiático. Buscaban una vida mejor y es lo que se conoce como la crisis de las personas refugiadas. En este caso, la Unión Europea hace 5 años estableció un primer pacto migratorio. En este acuerdo se basaba en unas cuotas de acogida por parte de los países de los Estados miembros. Sin embargo, estas cuotas no fueron respetadas y lo que evidenció es el fracaso de estas políticas migratorias. Por eso, ahora se reabre un nuevo debate sobre este pacto migratorio. Para conocer más sobre el pacto migratorio entre fronteras, nuestro compañero Sergio Rodrigo ha hablado con Mónica Zanette, la directora de programas del Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias. ¿Europa necesita un pacto migratorio para hacer frente a la situación de los migrantes y refugiados que están llegando sobre todo al sur de Europa? Creo que lo que Europa necesita son políticas migratorias comunes. Ahora, la propuesta que la Comisión Europea
ha hecho hace pocos días, pocas semanas, es un pacto migratorio, se llama así. Creo que sí, que Europa necesita una política migratoria común, a pesar del hecho que, claro, hay distintas agendas, intereses, debido a situaciones geopolíticas distintas entre los diferentes Estados miembros de la Unión. A pesar de eso, creo que sí que unas políticas con estándares en común sea necesaria. Esta es una propuesta, el pacto es una propuesta que la Comisión hizo y que se va a negociar ahora en las siguientes semanas. Es una propuesta al Consejo y al Parlamento. Creo que en el Consejo de Estados miembros habrá muchas discusiones porque, claro, cada uno tiene su punto de vista, pero es un esfuerzo que se aprecia en el mundo de los que trabajamos en el sector de la migración para armonizar ciertas políticas en el continente frente sí, a los flujos que llegan sobre todo al sur, no exclusivamente al sur, y en general para gobernar mejor un fenómeno que es un fenómeno natural para la sociedad humana desde siempre y que va a continuar en el futuro y que se necesita también. La situación que se vive, sobre todo en estos momentos de pandemia, la crisis del coronavirus nos ha puesto también en relieve el perfil de los migrantes, de los propios países de la Unión Europea, pero sobre todo en los países de origen, y tú conoces y trabajas bien el continente africano. ¿Esta pandemia cómo puede afectar o cómo puede llevar a desplazamientos de población? Y eso también puede acabar en Europa. Lo que estamos viendo por ahora es que en el continente africano los efectos de la pandemia son de agravar aún más a situaciones que ya eran difíciles o complicadas de migrantes en situaciones vulnerables. Hay muchos que se han quedado estancados en países que no son los suyos de origen y que están dependiendo de la asistencia humanitaria de los varios organismos internacionales. Y claro, eso no olvidemos que la mayoría de la migración, de los flujos migratorios, se mueve adentro del continente africano o se va también hacia otros continentes, incluido Europa, pero los que llegan a Europa al final, en términos estadísticos, no son la mayoría. La mayoría se queda en el continente o van a Oriente Medio, a los países árabes del Golfo, y entonces de ahí también estamos viendo situaciones de regreso de los migrantes que se habían ido a esos países, que se han quedado sin trabajo, y entonces, claro, todo esto va a generar nuevos flujos porque esos migrantes van a querer buscar otras posibilidades que en sus países no van a encontrar, y la presión migratoria posiblemente va a empeorar un poco, no sabemos cuánto claramente. El Mediterráneo se ha convertido en una de las rutas más peligrosas del mundo. Europa necesita poner vías seguras y legales también para que estas personas puedan venir, porque Europa se hace vieja y necesita población, necesita personas que trabajar. Habría que buscar unos mecanismos legales y movimientos, sobre todo seguros para estas personas. La respuesta es claramente positiva en el sentido que la vida humana es la primera preocupación, y en esto Europa siempre fue muy clara que la prioridad es rescatar a vidas humanas, y de hecho en el pacto se hacen propuestas de la Comisión en ese sentido también para tener para que sea un estándar común para
digamos, la protección de la vida humana en ese sentido, en el cruce del Mediterráneo, el rescate y todo. Claro, hay dos factores. Un factor es intentar prevenir la pérdida de vidas humanas en el mar. Hay también todas las víctimas de los que cruzan los desiertos y que se quedan ahí. Digamos que un factor clave es la lucha a la trata de seres humanos y el perseguir a los traficantes. Y en eso se necesita una colaboración muy estrecha y fuerte con los países de origen y de tránsito, porque al final todos estos migrantes que se encuentran en situaciones vulnerables, que son explotados y que se lanzan en estos viajes tan peligrosos y cruces hacia Europa, dependen de criminales que les ayudan a precios muy altos. Y entonces la lucha a esos criminales, que es un factor clave. Mónica, muchísimas gracias. El debate de este nuevo pacto migratorio es un nuevo y gran desafío. Para que sea aprobado debe de estar de acuerdo los 27 Estados miembros que configuran la Unión Europea. Unos países que además son todos diferentes, entre ellos con diferentes posturas, e incluso hay algunos de estos países que se presentan y se reafirman como anti-migración. En Ente Frontera estaremos pendientes de este nuevo pacto migratorio y de este nuevo reto. Recordamos que además ya son muchos los colectivos sociales y las organizaciones que se han manifestado ante este nuevo debate del pacto migratorio y que recuerdan que no es algo muy diferente a lo que se quiere acordar, que no se haya acordado antes ya. Estas organizaciones recuerdan además y denuncian que este nuevo pacto migratorio se centra más en el retorno y la expulsión de las personas migrantes que en centrarnos en defender los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas que además quieren migrar y que buscan una situación mejor, una acogida a una situación de protección internacional. En Ente Frontera nos queremos despedir de este programa sin antes invitarles a que sigan en sintonía con este programa. Lo vamos a hacer ahora con un videoclip que se llama Mantra, del grupo holandés Noisia. Aquí se mezcla el arte con la denuncia social. Sin más, les esperamos en un nuevo programa de Ente Frontera.